Sobre estos temas, ya a las 7 de la mañana, 8 minutos, hay que reflexionar, hay que ver qué otro impulso se puede dar, porque hay un mensaje, desde luego, que hay que tomarlo, por el resultado de la consulta popular y referendo. Y para eso estamos con Eduardo Antonio Peña Hurtado, él es el presidente del directorio de Ban Ecuador, para tener una muestra, una señal de cómo ha sido el accionar de apoyo en el ámbito productivo también del Ban Ecuador. Eduardo, muy buenos días, bienvenido a Contigo Noticias. Buenos días, Rommel, Wilson, qué gusto estar con ustedes, gracias por invitarme y bueno, sus órdenes. Eduardo, ¿cuál ha sido el accionar de los últimos meses de Ban Ecuador para luchar contra lo que exigen los sectores sociales? Ese apoyo a levantar la economía, a generar empleo. ¿Y cuál ha sido la visión de Ban Ecuador para apuntar en esa misión que ha tenido el gobierno, que ha sido de alguna manera calificada en el anterior referéndum y consulta popular? Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. Mira, el gobierno decidió aplicar una serie de estímulos para de alguna manera paliar lo que iba a ser el retiro del subsidio del diésel. En ese paquete de estímulos, Ban Ecuador era instrumento pagador, por ejemplo, del bono raíces. El bono raíces es un bono de $1.000 que le entregamos a 100.000 agricultores a lo largo y ancho del Ecuador. Son pequeños agricultores, cada uno de los cuales recibió $1.000. Pagamos ahí $100 millones. En segundo lugar, teníamos un bono especial para transportistas, que eran evidentemente los que iban a ser más afectados en el retiro del subsidio del diésel. Y a los transportistas, que se inscribieron en el programa alrededor a 13.000 transportistas, también les pagamos un bono mensual de entre $600 y hasta $1.800. De manera que el subsidio no afecte esta actividad, los pasajes no suban para las personas, ni tampoco suba el transporte de los bienes, cosa que al final no subió. Y además para los transportistas tenemos un crédito que se llama Nuevo Transporte, que tiene un componente de chatarrización, de tal manera que si tú tienes una unidad que ya tiene 20 o 25 años, que es una unidad que contamina mucho más porque los motores viejos, tú has visto eso de humo negro que sale de esos motores diésel viejos, es decir, eso es muy contaminante y además son muy poco eficientes. El bono de nuevo transporte lo que pretende es que tú chatarrices esa unidad y te entregamos un bono de entre 5 y hasta $20.000, y con ese bono tú puedes ir a un concesionario y comprar una nueva unidad. Asumamos que esta nueva unidad cuesta $100.000. Si tienes un bono de 20, das la entrada de 20.000 y los otros 80.000 te lo financia Ban Ecuador hasta 10 años plazo y a una tasa del 9% anual. Esa parte del paquete de estímulos es básicamente la que corresponde a Ban Ecuador y estaba orientada a que el subsidio del diésel, digamos, no afecte a estos grupos que iban a ser pues dolientes. Como ustedes saben, el subsidio del diésel estaba más o menos asciende a entre 1.100 y $1.200 millones anuales, que el gobierno ecuatoriano ya no tiene que gastar subsidiando pues diésel que se nos iba por las fronteras. Si ustedes se fijan, la disminución del consumo de diésel en provincias como Carchi, como Imbabura, es casi 60% una vez que retiramos el subsidio. Es decir, consumen 60% menos porque ese 60% era justamente lo que se iba por la frontera norte. ¿Cómo ustedes reciben esta respuesta del pueblo ecuatoriano, Eduardo? Gracias por aceptar la entrevista. Para poder tamizar cambios, porque este es un llamado de atención. Mi abuela decía un estate quieto al gobierno, no sé si ustedes lo toman así, porque el presidente ha hecho una serie de cambios, muchos dicen ha hecho un reciclaje al puro estilo de Rafael Correa, saca al uno de un ministerio, pone al otro y eso no es lo que el pueblo quiere. ¿Cómo reciben ustedes ese mensaje con la humildad que debe recibir un gobierno
frente a una propuesta que fue en campaña del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. ¿Qué es lo que deben cambiar? ¿Cuál es su visión? Usted además ejerció el periodismo, es hijo de un ex vicepresidente de la República, el doctor Eduardo Peña Triviño, y tiene una visión de país, Eduardo. Ok, gracias. Gracias por la pregunta. A ver, y un poco para poner en contexto los 2 años que acaba de cumplir el presidente Noboa, de los cuales 1 año y medio fue, pues, como todos nos acordamos, completar el periodo de Guillermo Lasso. En ese sentido, en estos 2 años, les voy a hacer un resumen de lo que tuvo que hacer el gobierno. Primero, cuando llegó hace 2 años, tenía un problema de caja fiscal terrible. Ustedes recordarán, no había dinero. El presidente, una de las primeras medidas que tomó fue subir el IVA del 12 al 15%, que era una medida poco popular, por ponerle algún nombre, pero era absolutamente necesaria porque había que balancear las finanzas públicas. El presidente tomó una medida dura, luego de lo cual, estamos hablando de finales de 2023, principios del 2024, vino el estiaje y dejó de llover, y lo que nos pasó a continuación fue que se fue la luz. Pero esos 3 puntos porcentuales, Eduardo, ¿no fueron como consecuencia, esos 3 puntos del IVA, del 12 al 15, no fue producto del conflicto armado interno que sucedió con la toma de TC Televisión, un canal que usted conoce, por parte de un grupo de delincuencia organizada? Es decir, en enero del 2024. Eso es lo que registra la data histórica, Eduardo. Sí, señor. Sí, no, de acuerdo. A ver, el presidente dijo, miren, no podemos seguir entregándole el país a los grupos de narcotráfico y de terroristas. Hay que entrar a esta pelea. Necesito financiar eso, pero además necesito financiar las cuentas públicas. Es decir, había 2 cosas ahí. Veníamos con un déficit fiscal importante, primero, y segundo, había que financiar esta guerra que sigue en pie contra el terrorismo y el narcotráfico. Pero en ese orden de ideas, luego de subir el IVA, tuvimos estiaje, se fue la luz, luego tuvimos inundaciones, luego vino el famoso paro. El paro se terminó 2 semanas antes de las elecciones. Entonces, sí, lo que tuvo que hacer el gobierno, luego de combatir el paro, nos fuimos a la Tacunga, recuerdo, Imbabura sufrió lo que sufrió, se terminó el paro 31 días después y a las 2 semanas fuimos a las votaciones. Entonces, sí, ganó el no, es un mensaje claro, pero habida cuenta las medidas que había tomado el gobierno. Si era, digamos, un tiro largo, esperar que el pueblo, después de todo lo que habíamos pasado en las medidas de ajuste en estos 2 años, le dé un respaldo a la propuesta del presidente. Es una pena, pero esa es la cancha. Respecto de los cambios ahora para ir a la segunda parte. Pero le digo, no es que no sabía el presidente, porque él dijo, no voy a incrementar los impuestos, no voy a subir el precio del diésel, de los combustibles, y por eso a lo mejor la gente dice, ofrece una cosa en campaña y hace otra en el ejercicio del poder. Capaz que eso es por eso es la respuesta del pueblo ecuatoriano, ¿no? Bueno, a ver, lo que pasa es que cuando tú ejerces el poder, tienes que ver cómo está la realidad de la caja fiscal. Entonces, si tu intención, como era la del presidente, era no tocar los impuestos, el momento que no tienes cómo financiar, no solamente esta guerra, sueldos de los empleados públicos, Wilson, o sea, esta vaina tampoco, o sea, la situación fiscal era una situación muy complicada y a ningún mandatario le gusta tener que subir los impuestos. Es poco popular, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es decir, el presidente Noboa tiene una visión muy clara del futuro y como tú verás, cuando tiene que tomar decisiones, por impopulares que sean, lo hizo. No significa que lo tenga que volver a hacer, pero mira tú, el subsidio del diésel lo venimos arrastrando hace 40 años. Ni en el 2014, Rafael Correa, ni en el 2019, ni en el 2022, ninguno de esos 3 gobiernos pudo sacar el subsidio del diésel. Y casi perdieron el gobierno, ¿no? Por las protestas y todo, al intentar hacer eso, una revisión. En el 2019 y en el 2022, incluso con costos altísimos para el país. Hablamos de casi 2.000 millones cada uno de esos intentos. ¿Por qué? Porque acuérdate cómo quedó la capital luego del intento en el 2022, creo que fue el último con Guillermo Lasso. Fue terrible. Había que hacerlo. El presidente Noboa
lo hizo. Quizás el momento de hacerlo no fue pues el más indicado cuando teníamos una consulta en 2 semanas, Claro. pero así fue. Y ya no hay cómo llorar por la leche de Pero ahora, la madre. Eduardo, ¿qué les toca hacer con esta lección dada por el referéndum? Les dice, no estamos contentos el pueblo ecuatoriano. Ahora les toca, como ha dicho un analista, hay que gobernar, no hay que estar en campaña, hay que generar empleo, hay que generar una política de avance de la economía para generar bienestar a la mayoría de ecuatorianos. Sí, señor. Bueno, y ahí vamos un poco hay unos cambios y ustedes ven ahora, por ejemplo, Enrique Herrería, que es un ex juez de la Corte Constitucional, se hace cargo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, que me parece un cambio estratégico importante. Todos han aplaudido, Eduardo, todos han aplaudido porque es un hombre respetable, De experiencia. de experiencia y de conocimiento académico. Sí, yo coincido, yo creo que va a ser un gran aporte para el gobierno nacional tener una persona como Enrique en un cargo tan importante como ese. Quizás nos faltaba acuérdate que las leyes que ha vetado la Corte Constitucional, más allá de que sí tenían un pequeño tinte político, debemos reconocer que algunas sí tenían ciertos problemas de estructura, digamos, en la estructura y en la escritura de las leyes había ciertos inconvenientes. Ok, yo creo que con Enrique Herrería eso no va a pasar. Él conoce la materia, conoce la Corte y conoce la Constitución. Y sí, la cancha cambia cuando ahora tienes que gobernar los próximos 3 años con la misma Constitución que tenemos hace 20, pero bueno, el pueblo, cuando el pueblo decide, pues al gobierno le toca solamente seguir, digamos, jugar con esa cancha. Y el gobierno lo va a hacer así. Hay otros cambios de ministros también, hay ciertamente un reciclaje. Entiendo yo que el presidente, que hoy, bueno, pues ya volverá a aparecer y explicarnos a los ecuatorianos por qué los cambios, al fin del día, el mensaje es claro y ha sido entendido por el gobierno. Hay que tomar ciertos cambios, vamos a gobernar con esta asamblea tal cual está, pues, y si hacemos reformas a la Constitución, habrá que hacerlas por la vía de la Asamblea Nacional. Es decir, Eduardo, hay muchos que dicen, no sé si usted ha escuchado, por ejemplo, a Alberto Dajic, a Lolo Echeverría, al cual usted conoce, al igual que yo, han dicho, les quitaron el caramelo de la boca a la posibilidad de que en una asamblea constituyente, con el estatuto que emitió el propio mandatario, de 2/3 partes para poder aprobar una constitución, era lógico, si se repetía el panorama de una polarización como la actual asamblea, que les tocaba negociar con los señores de la RC5, y ahí el principal punto de ellos es la impunidad y el retorno de su líder, pues, es decir, a lo mejor perdiendo salieron ganando, es decir, se quitaron ese peso de encima, porque no tocaba otra, pues la negociación y el acercamiento era previsible, Eduardo, no sé si me equivoque. Sí, no, tienes razón. Mira, hay gente muy, muy pensante, como Alberto Dajic, que dice, yo voté que no, porque si el gobierno ganaba con un escaso margen, asumamos que la consulta en sí ganaba 51-49, entonces la estructura de la siguiente asamblea era muy poco probable que el gobierno vuelva a tener una mayoría cómoda. Posiblemente ahí lo que hubiera pasado es que la RC hubiera tenido una mayoría y ahí sí perseguir el tema de impunidad. Con la asamblea actual, les recuerdo, pasamos el IVA del 2 al 15 con esa asamblea. Es decir, el presidente sí ha podido de alguna manera negociar el gobierno con esta asamblea y ha estructurado leyes que han permitido que el Ecuador hoy crezca al 4,5%. No sé si vieron las publicaciones del presidente respecto de cómo estaba el país en el 2013, en noviembre, cuando él llegó. Hay cifras de eso, Eduardo. Solo puedo mencionar 2 cifras al respecto para contextualizar esto. País. Noviembre del 2023, el precio del petróleo 77,37 y en septiembre de 2025 63,63, $13.74 menos. Y el riesgo país en 23 de noviembre del 2023, 1.915 puntos básicos y en la actualidad 677 puntos. Sin duda, con un ingreso menor por el petróleo, pero se ha logrado bajar
el costo de crédito externo, para ponerlo de una manera. En el Las cifras de muertes violentas también sería bueno que lo mencione, porque Déjame ahí no ha buscarlas. habido un decremento, ahí más bien se ha aumentado, lamentablemente, pese a los esfuerzos del gobierno. Y para ser equilibrados hay que también poner el otro lado, señor Claro, López. claro, por Sería favor. importante A ver, escucharle, pero, Eduardo. Sí, y todo tiene una explicación. Es decir, ¿qué pasa cuando tú entras en esta pelea, que es una guerra prácticamente, contra el narcotráfico y el terrorismo? Capturas pues 16 de los objetivos más buscados del Ecuador, que antes se paseaban libremente. Hoy esas capturas hacen que los mismos grupos organizados delincuenciales tengan crisis de sucesión y entonces empiezan a matar entre ellos. Es decir, parte de las muertes, y ahí a los números también, son personas que están vinculadas, o gran parte de los muertos son personas que están vinculadas al crimen organizado, sucesores de los lobos, de los tiguerones, que hoy tienen que seguir porque sus líderes han sido capturados, incluso capturados en España, luego de cirugías. Es decir, tú ves lo lejos que ha llegado el tema del narco en un país como el Ecuador, que tiene un puerto como Guayaquil, en donde salen pues alrededor de 8.000 contenedores semanales. El movimiento es tan alto que contaminar esos contenedores fue en el pasado una vía importante de salida de la cocaína y de otras drogas desde el Ecuador hacia Europa y hacia Estados Unidos. Entonces, hoy parte de ese incremento obviamente obedece a esta guerra que produce que hayan, desgraciadamente, pues, más muertes violentas. Pero paralelamente, si tú ves Banecuador, cómo estaba en noviembre del 2023, Banecuador perdía 25 millones de dólares en esa época. Hoy, Banecuador está ganando 16 millones de dólares de utilidad, que en 5 años no ha tenido. Entonces, ¿por qué doy? Bueno, esa es pues en este momento mi responsabilidad, pero si tú ves los números, evidentemente van mejorando. No solamente en muertes violentas. Mira tú la cantidad de becas entregadas. Ahí hablamos de más de 400.000 becas. Es decir, esos números son números muy importantes porque la educación va a ser la que genere una transformación en el largo plazo. Los depósitos bancarios, y ya voy con el otro dato pedido por Wilson, a noviembre del 2023 fueron de 44.945 millones de dólares y a octubre del 2025 los depósitos alcanzan 58.357 millones de dólares. Es decir, hay liquidez y no hay quien utilice el crédito o el dinero, Eduardo, ¿estoy equivocado? No, sí hay. A ver, hay liquidez, lo cual habla de una economía saludable. Es decir, cuando el país dolarizado crece 4% el primer semestre y la expectativa del segundo semestre es 4,5%, por ahí va a estar el crecimiento, 4,4%, qué sé yo. Es que la economía se está moviendo. Miren ustedes cómo crecen las ventas en general en el país. Y miren que venimos de un mes de un paro, que pese al paro, la economía siguió creciendo, porque felizmente el paro, felizmente para el Ecuador, pero tristemente para Imbabura, el paro se localizó en esa provincia. Ahora, sí tenemos medidas para recuperar el crecimiento en Imbabura, se las contaré más adelante si tenemos tiempo, pero lo que quiero decir es que la política económica del gobierno del presidente Noboa es una política bastante exitosa revisando las cifras. Es decir, vamos a dejar de lado en este momento las muertes violentas y centrémonos en lo que es la parte económica. Yo pienso que el país en los próximos 3 años va a crecer a tan buen ritmo que reelegiremos al presidente Noboa en 3 años. Y mira que te lo digo luego de haber perdido una consulta popular, pero las probabilidades de que el señor sea reelegido en 3 años son muy altas. ¿Por qué? Porque económicamente el país va a ir mejorando sustancialmente más. Si hubiera habido una elección con candidatos, Noboa repetía el triunfo, porque 40% versus 60%, imagínese usted, con 40% cualquier candidato termina en la presidencia de la República. Eduardo, eso sí, hay que reconocerlo, el presidente mantiene un activo muy importante en el ámbito político, un capital político, y es evidentemente su proyección la que permitirá o el desencanto o a lo mejor el encantamiento de toda la población ecuatoriana, porque le faltan 3 años y medio, apenas acaba de cumplir ayer 6 meses de este nuevo mandato, Eduardo, es decir, 3 años y medio, es un periodo completo de gobierno. Sí, señor. A ver,
le falta todo su periodo por delante. O sea, tiene 6 meses, pero mi reflexión es, en 2 años ha hecho muchas cosas que eran impensables para cualquier otro gobierno. Quizá la más importante es el retiro del subsidio del diésel. Mira, el paquete de estímulos vale casi 1.000 millones, de los cuales ya hemos pagado 740. Y en el paquete de estímulos hay pues tractores, de los cuales 200 han sido comprados este año, en todos los que había en el Ecuador. Ya hemos entregado alrededor a 80 y los otros 120 serán entregados de aquí hasta finales de diciembre. Estos tractores van a comunidades y asociaciones de campesinos pequeñas que antes tenían que alquilar un tractor. Y el alquiler de tractor por hora costaba entre 15 y 25 dólares. Hoy, cuando tienen su propio tractor, el costo de hora va a ser pues entre 5 y 8 dólares. Entonces, ese ahorro lo vamos a ver los ecuatorianos en los productos de primera necesidad que hacen estos agricultores. Porque el momento que terminemos de entregar los 800 tractores que vamos a entregar, de hecho, ¿saben por qué vamos a entregar 200 este año? No había más tractores en el Ecuador. Hay ahora una importación de tractores y el próximo año terminaremos con los 600 que nos faltan. De hecho, Banecuador tiene ya los recursos asignados por finanzas para pagar los tractores. Entonces, vamos a ir entregándolos todas las semanas hasta completar. Eso va a tener un efecto en el agro ecuatoriano muy importante, porque va a ser mucho más eficiente para esos pequeños agricultores asociados el uso de recursos como por ejemplo un tractor. Para que no se diga que evitamos el tema en este diálogo, le voy a mencionar algo que quizá es una rémora para el gobierno, pero es necesario en el ejercicio periodístico hacer este tipo de preguntas. En la penitenciaría del Litoral, solo para dibujar un tema relacionado con la inseguridad, acumula, yo sé que me va a decir, yo no soy director del SNAI ni de la rehabilitación social, Eduardo, pero es importante. Una visión política, ¿no? Dice, acumula este año más muertes que todas las masacres carcelarias reportadas en 2021 y 2024. La cárcel de Guayaquil o penitenciaría del Litoral ha registrado 592 muertes entre enero y septiembre del 2025. El hacinamiento y un brote de tuberculosis convierten a la penitenciaría en el centro carcelario más mortífero del país. Y ahí ha estado, las Fuerzas Armadas, la policía, han intervenido de todas maneras. Y ahí se entiende la complejidad del problema, Eduardo, la complejidad del problema pese a las acciones violentas, ¿no? Pese a las acciones implementadas por el gobierno. En el 2023 el país reportaba 8.004 muertes violentas, alcanzando una tasa de 47.25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un dato al respecto, y en el 2025, en el primer semestre, acumuló 5.268 casos, y lo duplicas más o menos 10.000, el incremento. Una visión al respecto para finalizar, Eduardo, por favor. Sí, señor. Vamos a la respuesta. Problema, solución. Sí, la penitenciaría del Litoral, igual que la penitenciaría de Machala, está hacinada. Hay demasiada gente. Dejemos la tuberculosis aparte como causa de muerte, pero la tuberculosis es una enfermedad de largo plazo. No es que hace un año se enfermaron y hoy se murieron. Esos enfermos tuberculosos deben haber tenido 4, 5, 6 años con tuberculosis y ya, bueno, ahora desgraciadamente murieron y deberían haber tenido tratamiento. La tuberculosis es curable, es una infección bacteriana. Difícil de curar, pero se cura. Pero bueno, la cárcel del Encuentro. Solución para salir del hacinamiento por un lado y poner a los presos más peligrosos ahí. De manera que vamos a evitar en el futuro que hayan más asesinatos, etc. La penitenciaria del Litoral, la mayor cantidad de muertos ahí son lobos, tiguerones o vinculados a lobos y tiguerones que se encuentran ahí adentro y se matan entre ellos. Es decir, ahí raro es el preso que está por otro motivo que no sea vinculado a pandilla que muera. Sí hay, pero no es lo habitual. Pero no se matan con el uniforme naranja, pues se matan incluso con armas de fuego. Y supuestamente ese tema estaba siendo controlado por la fuerza pública, Eduardo, y eso es lo que se pregunta a la gente. Señores, hemos tenido varias intervenciones, y no obstante las armas, la droga y todo sigue fluyendo como Pedro en su casa. Sí, a ver, esa es una pelea constante, porque acuérdate que echa la ley, echa la trampa. Es decir, van los militares, encuentran las armas, los cuchillos, las drogas, los teléfonos celulares, etcétera, los retiran y
4 meses después, de alguna manera volvieron a entrar. Me refiero a la penitenciaria Litoral. Yo creo que en la cárcel del Encuentro eso no va a pasar. De hecho, en algún momento el ministro Reimer decía, yo no quiero que venga gente aquí, no vamos a enseñarles lo que tenemos, porque la verdad es que esta cárcel es una cárcel de alta seguridad y en la cárcel del Encuentro hay 0 muertos, no hay tuberculosis. Es una cárcel muy joven, ciertamente, pero si buscamos soluciones, las soluciones son una mejor, tratar de reinsertar a aquellas personas que fueron, en algún momento tuvieron vínculos con el narcotráfico o con el terrorismo, retirarlas de la sociedad y luego entrenarlas para reinsertarlas, que es el objeto de estas cárceles. Es decir, no tenerte preso pues 30 años o 20 años, sino que mientras estás preso, explicarte y convencerte de que el lado bueno es otro y que no te dediques pues, al narcotráfico. Las cárceles, como la cárcel del Encuentro, tienen ese fin. Es decir, más allá de que te aíslan y ya no tienes, pues, y de hecho, ustedes sabrán que de la penitenciaria Litoral, el otro problema que tenemos es que desde ahí los líderes terroristas ordenan. Así es. Bueno, eso no va a pasar más. Pero esta es una pelea muy complicada porque las cárceles están así no hace 2 años, hace muchísimo tiempo. Y este gobierno en estos 2 años lo que ha hecho es arreglar todo lo que ha podido, sin perjuicio de que nos falta muchísimo por hacer. El esfuerzo está claro, es decir, hay que ver el esfuerzo que ha hecho el gobierno para hacer la del Encuentro y la segunda cárcel de alta seguridad que también va a construir. Y eso va a hacer que haya menos hacinamiento. De hecho, La Roca está funcionando también nuevamente. Tienes centros mucho más de mejor nivel, digamos. Por eso está más seguro que en ningún otro lado Jorge Glass en la cárcel del Encuentro, más allá de las expresiones que han realizado sus correligionarios. Allí está mucho más seguro, controlada su salud y en una celda exclusiva para el señor Jorge Glass, más allá de la campaña que han realizado victimizándose, y si recordamos lo que pasó con Galo Lara, con Fernando Valda, con el señor Pepe Acacho, que le trajeron esposado. Es decir, ahora miran la paja en el ojo ajeno y no miraron la viga en el ojo suyo, digámoslo así. Solo para terminar, Eduardo. Es que hay que tener memoria. Y nosotros que estemos ya, Wilson, que ya tenemos más años en este oficio, si nos acordamos, pues. Por favor. Que la gente se olvida. Primero porque muchos son jóvenes y hay que explicarles cómo eran. Porque no es pues que los revolucionarios eran la Madre Teresa. Ahora los oigo diciendo que, ay, ¿cómo es posible que el presidente Noboa haya subido los impuestos y lo tenga el pobre Jorge Glass, víctima, aislado en una cárcel y el señor sufre? Pero perdóneme, ahí están los casos en que cuando ellos ejercieron el poder, sí tuvieron abusos, se robaron dinero producto de lo cual están presos unos y prófugos otros. Entonces, bueno, hay que acordarse. Hay que acordarse. Bueno, agradecemos la intervención de Eduardo Peña, presidente del directorio de BAN Ecuador en Contigo Noticias. Eduardo, muy amable, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Una buena jornada, Eduardo. Nos vamos a la pausa.